En esta segunda sesión del día de hoy vamos a trabajar con el segundo tema, que es la escala fotográfica. La más fundamental y frecuente característica geométrica de la fotografía aérea es la escala fotográfica. Una escala fotográfica, como una escala en el mapa, es una expresión que muestra, que establece una unidad, cualquier unidad de distancia sobre una fotografía para representar un número específico de unidades en el terreno. Es decir, lo que usted mide en la foto, eso va a tener una equivalencia de unidades en el terreno. Esa relación entre las unidades medidas en la foto con su equivalente medido en el terreno, a esa relación se le llama escala fotográfica. No a partir de un mapa, sino a partir de una foto. Las escalas pueden ser utilizadas para expresar unidades equivalentes, fracciones equivalentes o relaciones, radios. Por ejemplo, si 1 milímetro en una foto representa 20 metros en el terreno, la escala de la fotografía es 1 milímetro igual a 20 metros. Eso es una unidad de equivalencia. O 1 a 25.000 se representa como una fracción, o 1 a 25.000 como un radio. Ahí tenemos tres formas de representar escala fotográfica. Una forma es literal, ¿no? Una forma es literal, otra es de fracción y otra es como un radio. Es decir, cuando usted lo dice con palabras, es literal. Cuando lo dice con una fracción, bueno, ahí lo tiene. Y con un radio se expresa así. Tres formas de representar la escala. ¿Y qué es la escala? Esa relación que existe entre una unidad medida en la foto con su equivalente a esa misma unidad medida, esa misma distancia medida en el terreno. La mayoría de veces el término gran escala, escala grande y escala pequeña son confundidos para aquellos que no utilizan la expresión muy frecuentemente o como de manera rutinaria. Por ejemplo, lo que estamos hablando es gran escala y pequeña escala. Esto hay que entenderlo. Por ejemplo, cuando una fotografía puede tener una gran escala A1 a 10.000 que cubre diversos bloques de varias ciudades, o otra foto 1 a 50.000 que cubre una ciudad entera. Es una pregunta. ¿Cuál es realmente la foto que tiene gran escala? ¿La de 1 a 10.000 o la de 1 a 50.000? De manera intuitiva, la respuesta algunas veces es que la foto de gran escala es aquella que cubre una gran área, por ejemplo, una gran ciudad. ¿Verdad? Este no es el caso. Los productos a gran escala el producto a gran escala es la foto de 1 a 10.000, porque esta muestra los elementos en el terreno de manera más grande y con más detalle. Más grande, más detalle. La foto a escala 1 a 50.000 de la ciudad entera debería de reducir, ¿no?, los elementos en el terreno y presentarlo de manera más pequeña, con un tamaño más pequeño y con menos detalle. Por tanto, a pesar de que el número de la escala es 50.000, 1 a 50.000, ¿no?, la foto, ¿no?, 1 a 50.000, el término que se utiliza para esa foto es
a pequeña escala, un producto a pequeña escala. Una conveniente manera de hacer la comparación de la escala es recordar que los mismos objetos son pequeños en una escala más pequeña que en una escala grande. Es decir, que usted a 10.000, a una foto aérea, 1 a 10.000, los objetos van a aparecer más grandes en la foto. Entonces, por eso se le llama una foto a gran escala. Cuando los elementos de la foto aparecen pequeños, entonces la escala de la fotografía es pequeña, ¿verdad? Entonces, también las escalas se pueden comparar utilizando las magnitudes que representan las fracciones envueltas. Esto es, si es 1 a 50.000, es más pequeño que 1 a 10.000. El número, el resultado de dividir 1 entre 50.000, el resultado va a ser más pequeño que 1 a 10.000. Por tanto, este número va a ser más grande y ahí de manera numérica podemos diferenciar entre qué es escala grande y qué es escala pequeña. El método más directo para determinar la escala de una foto correspondiente y la distancia en el terreno entre dos puntos. Esta es la manera más conveniente, utilizando el tema de la escala. Esto requiere que los puntos mutuos sean identificables tanto en la foto como en el mapa, ¿no? Queremos medir distancias o determinar esa escala en una foto. Entonces, esos puntos que vamos a utilizar deben de ser identificables visiblemente, tanto en la foto como en el mapa. La escala con la variable S se calcula como una división, como un radio, entre la distancia D al terreno, como entre la relación, perdón, de la distancia D en la foto y la distancia D en el terreno. Aquí vemos que la escala es la distancia en la foto entre la distancia en el terreno. Esa distancia es una distancia que uno mide en la foto y la distancia equivalente de esa misma medición, pero en el terreno. Esa división, esa relación se le llama escala de la foto. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo. Asumiendo que dos intersecciones de una carretera se muestran en una fotografía. Pueden ser localizadas a una escala de 1 a 25.000 en un mapa topográfico, ¿no? Asumimos que dos intersecciones de carretera mostradas en un mapa, en una fotografía, pueden ser localizadas en un mapa topográfico a escala 1 a 25.000. La medición de la distancia entre las intersecciones es en la foto, en el mapa, de 47.2 milímetros sobre el mapa y 94.3 milímetros sobre la foto. Aquí tenemos una relación de una misma distancia medida en el mapa y su equivalente medido en la foto, ¿no? 47.2 en el mapa, milímetros en el mapa, y 94.3 milímetros en la foto. La pregunta es, ¿cuál es la escala de la fotografía? Segunda pregunta, a esta escala, ¿cuál es la longitud de una línea de defensa que mide 42.9 milímetros en la fotografía? Bien, tenemos dos intersecciones de una calle, una carretera, a una escala 1 a 25.000. La medida entre las intersecciones del mapa y las desintersecciones en el mapa
es de 47.2 milímetros en el mapa y 94.3 milímetros en la foto. ¿Cuál es la escala y cuál es la longitud de esa defensa? Si en la foto aparece de 42.9. Como decíamos anteriormente, la escala es la distancia en la foto entre la distancia en el terreno. Míralo aquí. Entonces, para calcular la escala, tenemos la distancia, tenemos la relación aquí, los 47.2 milímetros, llevado a metro, por la escala es 1 a 25.000, entonces te da que esa distancia en el terreno es de 1.180 metros. Y con esto podemos entonces calcular la escala directamente con la distancia en la foto entre la distancia en el terreno. Entonces ahí tenemos que la escala de la foto era de 12.001 a 12.500. ¿Tienes alguna pregunta en esta parte? ¿Aló? Yo le iba a hacer una pregunta ahí sobre la fórmula, pero ya acaba de responderla ahí ahora mismo. Ajá, dígame. ¿Cuál es la pregunta? Sí, era sobre la distancia en la foto y la distancia en el terreno, que se me había olvidado que para obtener la escala hay que dividir la distancia entre la foto. Iba a preguntarle que cuál era la otra distancia, pero ya usted me respondió ahí mismo, que la del terreno. Ya estoy claro con eso ahí. Sí, esta parte, la del terreno, que la calculamos aquí. Sí. Esto viene de la distancia en el mapa. La distancia en el mapa, como el mapa, mira aquí, el mapa dice que es 1 a 25.000. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que calcular la distancia en el terreno, porque yo lo tengo en un papel, en el mapa. Entonces, por eso yo utilizo la escala del mapa para calcular la distancia. Esta es la distancia en el terreno, no en el mapa. Entonces, después que yo tengo la distancia en el terreno, ¿qué tengo que hacer? Calcular la escala de la foto. La escala de la foto es la distancia en la foto, míralo aquí, entre la distancia en el terreno, no la distancia en el mapa. ¿Sabes? Porque lo que me dan es la distancia en el mapa. A mí me interesa la distancia en el terreno. Por eso lo multiplico por la escala y ahí lo tengo en metros. ¿Sabes? Entonces, una vez tengo la distancia en el terreno, con la distancia en la fotografía ya puedo calcular la escala. ¿Lo ven? Que es la distancia en la foto entre la distancia en el terreno. Entonces ahí veo que aproximadamente es 1 a 12.500. Bien. Detalles. Entendido. Ok. Ahora necesitamos saber cuál es la distancia, la longitud de esta línea de defensa, como una valla, ¿no? Una rampa, ¿no? Que mide 42.9 milímetros sobre la foto. Como nosotros ya tenemos la escala de la foto y me dan una distancia de un objeto medido en la foto. Entonces, con la escala, ya yo puedo saber esa distancia en el mundo real, no en la foto, ¿no? ¿Cómo yo hago eso? Díganme ustedes. ¿Aló? Profe, ¿usted me lo podría decir otra vez para yo escribirlo aquí, hacerlo? Mira. Hacerlo así, ¿no? Ok. Voy a repetir esta parte, el A y el B, porque están asociados. A mí me dieron, el micrófono, por favor. A mí me dieron la escala en un mapa. ¿No? Y me dice que hay dos intersecciones de una misma carretera que está medida, se midió en el mapa. Entonces, la distancia entre esas dos intersecciones en el mapa es de 47.2 milímetros. Pero cuando esa distancia en esas intersecciones se miden en la foto, tienen esta distancia, 94.3 milímetros.
Dice, oh, pues dime cuál es la escala de la foto. Muy bien. Entonces, como yo tengo la distancia en el mapa y una escala, yo puedo calcular la distancia en el terreno. ¿Cómo? Multiplicando la distancia en el mapa por la escala. Ahí tengo la distancia en el terreno. Entonces, como la escala de la foto es la distancia en la foto entre la distancia en el terreno, pues ahí yo puedo calcular la distancia, la escala, ¿no? Pues ya ahí tengo la escala de la foto. Ahora bien, en la segunda pregunta me dice, mira, a esa escala, entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la longitud de esta línea si mide en la foto 42.9 milímetros? Pero ¿qué resulta? Ya está fácil, porque yo tengo medida en foto con una escala de la foto. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es esa distancia de esa línea? ¿Cuánto da? ¿Ya lo tienen? Mira aquí. La longitud en el terreno de esa línea de defensa es, ¿no? Teníamos la escala, es igual a la distancia de la foto entre la distancia del terreno, de espejo a la distancia del terreno, que es la distancia de la foto entre la escala. Ahí lo tenemos. Da 536.25 metros. Era lo mismo que yo tomar los 42.9 milímetros y multiplicarlo por 12.500. 536.25. Yo digo, profe, ellos lo hicieron al revés, porque en la otra era multiplicando y se dividía, y ahora es dividiendo, pero da el mismo resultado. No, es lo mismo, es lo mismo, sí. porque esto está inverso. Para tú multiplicar esto, tienes que multiplicar en cruz. Y es lo mismo que multiplicar este número, por eso da 536.25. En fin, es que ya vemos la distancia en la escala de la foto, en la distancia en la foto entre la distancia en el terreno. Bien, eso determina la escala. Y vimos dos ejemplos. Ya el micrófono. Para fotografías tomadas verticalmente sobre un terreno plano, para fotografías tomadas verticalmente sobre un terreno plano, la escala es una función, de nuevo, ya cortamos ahí, ahora venimos, para fotografías tomadas verticalmente sobre un terreno plano, la escala es una función de la focal, de la longitud de la focal de la cámara. Es un parámetro de la cámara, ¿no? Un parámetro de la cámara. Para una fotografía tomada sobre un terreno plano, la escala es una función de la focal F de la cámara utilizada para adquirir la imagen, y la altura del vuelo sobre el terreno, H', por el cual la imagen fue tomada. Es decir, tú tienes dos parámetros para calcular la escala. Una, la focal de la cámara que se utilizó, y dos, a qué altura del vuelo, H, se tomó esa imagen. En general, mírenlo aquí, la escala es la focal, la longitud focal de la cámara entre la altura del vuelo sobre el terreno, F sobre H'. En esta imagen que se muestra a continuación, en esta imagen, se ilustra cómo llegamos a esta expresión de la escala, cómo se llega aquí, mostrando en esta figura que en un lado se ve una fotografía vertical tomada en un terreno plano. La estación de exposición L, lo vemos aquí, la estación de exposición L es la altura
No, aún está a una altura de vuelo H. La altura de vuelo H, velo aquí. La altura de vuelo H va aquí del centro de posición, de aquí, hasta el datum. O sea que es el marco de referencia, aquí debajo, el datum. Ese es el centro de posición. Está a una altura de vuelo sobre el datum o una base de elevación arbitraria. El datum se conoce, se utiliza frecuentemente a un nivel medio sobre el nivel del mar, ¿verdad? Una altura media sobre el nivel del mar. Si la altura de vuelo H y la elevación del terreno H pequeña son conocidas, entonces se puede determinar H', sustrayendo la altura del vuelo menos la altura del terreno, la elevación del terreno. Es decir, todo está medido con respecto al nivel medio del mar. Ese es el plano de referencia aquí. El vuelo se realiza a una altura con respecto a este punto, ¿no? A ese plano, al datum, ¿no? Al nivel medio del mar. Esa es la altura del vuelo. Pero tengo por aquí la altura del terreno. Fíjense que el terreno puede ir variando de altura. Y tengo la altura del terreno. Muy bien. Pero ¿qué a mí me interesa? A mí me interesa es la altura del terreno al punto de posición, no al datum. Por eso se calcula esta H. La altura del vuelo sobre el terreno. Es la altura del vuelo del avión menos la altura del terreno, entonces te da H'. ¿Lo ven? Pues tenemos esta distancia total, pero a mí la distancia que me interesa es esta. Entonces para eso tengo que tomar la distancia total, que es la altura del vuelo, y quitarle, restarle la altura del terreno. ¿Para qué? Para obtener esta distancia que está aquí. La altura de la fotografía con respecto al terreno. Bien. Entonces aquí lo tengo. La distancia, la escala, ¿no? La escala es la focal dividida entre la altura del vuelo sobre el terreno. Para eso, para obtener la altura del vuelo sobre el terreno, tengo que sustraer a la distancia del avión, a la altura del avión, del vuelo del avión, sustraerle la altura del terreno para obtener la altura del vuelo con respecto al terreno. Bien, entonces si nosotros consideramos los puntos A, O y B, A, O y B, bien, estos están fotografiados en el punto A', O' y B' en el negativo. Es decir, cuando el rayo de luz de la cámara choca acá, se regresa, entonces se imprime en el negativo del lado opuesto. Y el punto B, cuando ese rayo de luz choca sobre el lente, se imprime en el negativo en B', aquí arriba, ¿lo ven? Se refleja como un espejo, ¿no? Tiene un efecto de espejo, que la imagen es invertida. Pero en el punto O, punto del eje óptico, va recto aquí a O'. Bien, este es el plano positivo, donde los puntos llegan en su misma orientación, pero cuando pasan por aquí, por el lente de la cámara, se invierten, ¿no? Y caen en el lado opuesto. La B llega a B' y la A llega a A'. Muy bien. Entonces, nosotros podemos derivar una expresión para la escala de la foto observando el triángulo LAO y el triángulo
LAO, es decir, LAO, esto en el plano positivo, plano positivo, y este LAO es en el terreno. Míralo aquí. Vamos a ver. LAO, este triángulo que está acá, a ver, tiene un ángulo formado aquí, un ángulo, LAO, y el mismo triángulo, pero en el negativo. L ese punto, el A aquí, y ese ángulo, y este ángulo que están acá son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, decimos que nosotros podemos derivar la expresión de la foto, la escala de la foto, observando esos dos triángulos. Y su correspondiente, y la correspondiente foto AO, la distancia AO en la foto y la distancia AO en el terreno. Míralo aquí. Tengo esa distancia que está aquí en la foto, en el negativo de la foto, y esta distancia en el terreno. Es decir, lo que decíamos ahorita, la escala que era la relación que había entre la distancia de la foto y la distancia del terreno. Cuando yo le tomo esa foto, cuando yo tomo esa foto de esa parte del terreno, en la foto son equivalentes, porque ahí se está visualizando todo lo que está pasando aquí. Esto está muy reducido, ¿no? Muy reducido. Entonces, vemos ahí, la escala es la distancia de una superficie en la foto, ¿verdad? En la foto, me leí AO, miro aquí, AO, y su equivalente en el terreno AO, miro, la parte correspondiente de lo que se reflejó en el negativo y aquí en el terreno, en la realidad, esa división se llama escala. En este caso, es equivalente a F, que es la focal, entre la distancia del vuelo sobre el terreno. Esta ecuación 3.3 es equivalente a nuestra expresión de escala en la 3.2, que es que la altura del vuelo sobre el terreno es a la altura del vuelo menos la altura del terreno. Esta expresión 3.4 es la más utilizada para el cálculo de la escala. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta en esta parte, por favor? ¿Aló? ¿Aló? Profe, Sí. siempre que haya A prima, B prima, siempre eso van a ser, siempre va a tener en los cálculos, o sea, siempre van a aparecer si ponen los números a lo de arriba y lo de abajo, A positivo y A negativo. Acuérdate, es tu libro, ¿no? Y cada libro, regularmente, el prima es para la parte negativa, ¿no? De la película. ¿Sabes? Pero la pregunta es a usted mismo, ¿cómo se calcula la escala, entonces? Para una fotografía vertical, ¿cómo fue que dijimos? Según lo que usted dice, o sea, lo que dice ahí es lo negativo, lo positivo con lo negativo, menos lo negativo. No. La escala, ¿cómo decíamos que se ha calculado? Mira aquí. ¿Qué decía ahí? Se divide dividiendo, ¿cómo se llama esto? Dividiendo la focal entre la altura del terreno. Sobre el terreno. La altura del vuelo. La altura del vuelo sobre el terreno. La focal, que es un parámetro de la cámara, esa distancia que está aquí. Fíjense, es el lente de la cámara ahí. Y miren, fíjense ese marco que está ahí, está dentro de la cámara. Y esa cámara está puesta en un avión que va en esa dirección, ¿hola? Entonces, la escala de la focal, esa distancia fija que está ahí, fíjese, usted tiene la cámara ya. Eso no varía, la focal, ¿no? En teoría no varía.
no varía. Entonces, la focal de la cámara entre la altura del vuelo. ¿Ves? Entre la altura del vuelo sobre el terreno. Eso es lo que estábamos mirando. Entonces, en esta parte estamos viendo de dónde venía eso. De dónde venía esa expresión. Bien. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo. Vamos a decir, por favor, cierre el micrófono. Aquí vemos un ejemplo. Una cámara equipada con una lente, ¿no? Y esa lente tiene una focal, una distancia de focal de 152 milímetros. Una cámara equipada con una lente, esa lente tiene una focal de 152 milímetros. Es utilizada para tomar una fotografía vertical desde un vuelo con una altura de 2.780 metros sobre el nivel del mar. Es decir, sobre el dato. Si el terreno es plano y está localizado a una elevación de 500 metros, ¿cuál es la escala de la foto? De nuevo, si una cámara equipada con una lente con focal de 152 milímetros es utilizada para tomar una foto vertical desde un vuelo a una altura de 2.780 metros sobre el nivel del mar, sobre el datum, ¿no? A partir del datum. Si el terreno es plano y está localizado a una elevación de 500 metros, ¿cuál es la escala de la fotografía? Bueno, la escala es la fotografía sobre la altura del vuelo sobre el nivel del mar. Entre la altura del vuelo sobre el nivel del mar. ¿Qué hago? Le resto la focal entre la altura, ¿no?, del vuelo sobre el nivel medio del mar menos la altura del terreno. Y esto me da la escala, ¿no? La escala. Entonces, los principios más importantes expresados en la ecuación 3.4, que está aquí, que es la focal entre la altura, es que la escala de la foto es una función del terreno, H, porque el nivel del terreno, la fotografía de la figura 3.7 es una constante. Sin embargo, la fotografía tomada en el terreno, cuando la elevación varía, entonces va a mostrar una escala que varía dependiendo de la elevación del terreno. Así como las fotografías oblicuas tienen también una escala no uniforme. Tengo que parar ahora para poder entrar de nuevo.